Y acá estamos una vez más, amigos, en el barro y hoy metemos las patas en el fango con Manuel Zunino, que sí, es mi hijo, lo he reconocido como corresponde hace 37 años, pero ahora resulta que tiene una consultora de opinión pública que se llama Proyección y que viene trabajando a la par de otros colegas en la cobertura de lo que son esta previa a las elecciones nacionales presidenciales 2023. Manu, ¿cómo andamos? ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Acá andamos, che, tirando, peleando, Eh, poniendo todo, estamos poniendo todo. Vamos, Titán. Muchas gracias por reconocerme al nacer. Claro. Bueno, sí, era buen momento para que me lo dijeras. Todo el sentido era ese, que me agradezcas que sos Podrías haber hecho reconocido. otra cosa, boludo. Podrías, O podrías podía, haberte sí, escapado. podía haberme escapado y podía haber hecho algo que te beneficiara un poco más. Pero bueno, qué sé yo, se hace lo que se puede, hijito querido. Escuchame una cosa. eh, Ahí me llegó la última encuesta de proyección. ¿Está bien que la llame la última encuesta de proyección? ¿Es Capital Federal? Contámela. Es una nacional, una de la ciudad y en breve está por salir una de provincia. Son las últimas porque acordate que el sábado empieza la veda de encuestas. Ya no podemos publicar más. Diez Desde días este sábado ya no se puede publicar más encuestas. desde este sábado. No se puede publicar más, entonces son las últimas que hacemos públicas. Después sí se puede compartir algunos O sea, para números. que la gente sepa, es una semana completa sin encuestas. Perdón, se me acaba de caer el celular, pero seguimos como No si hay nada. problema, esto es así Es de una desprolijo. semana completa sin encuestas. Ya está, no se puede Nos hagamos un mencionar ni paréntesis publicar. de nosotros. ¿A qué te vas a dedicar si no haces encuestas? Voy a descansar, viejo. Me voy a tomar unos días. Capaz me vaya a Marbella. No sé, estoy viendo el destino. Ah, ¿tenés barquito? No, no. ¿Tenés Un, barquito? un bote en los lagos de Palermo. Esos con Bueno, pedales. no, no quiero preguntar por el otro elemento que va junto con el barquito, ¿no? No, no está bien llamarlo elemento para no cosificar. No, Pero por no las dudas importa. no nos metamos ahí. No nos metamos en eso, que esto ya es barro, barro, barro del más espeso. Bueno, ¿y qué dice la nacional y la de capital? La Nacional marca a Milei primero. Nunca después de la PASO dejó de estar primero en nuestros registros. Hoy con 35,5 de intención de voto. Ujú. Y en segundo lugar, Sergio Massa, 30,9. Estoy diciendo de memoria, pero creo que Son lo estoy cuatro diciendo bien. puntos o cinco de diferencia. Sí, 4,5 puntos aproximadamente, 4,4. ¿Y a qué distancia viene Bullrich ahí? 23, 23,2. O sea, bastante, bastante alejada ya de... Ajá. ¿Y eso significa que gana Milei en primera vuelta o qué significa? No, no, no significa gana Milei en primera vuelta, si bien no está descartada esa posibilidad. Hoy no es lo más probable que gane Milei en primera vuelta, pero algunas probabilidades hay más. Ujú. Bien. Y si no Nada, gana Milei en primera vuelta, va a haber balotaje según estos números, Milei-Massa. ¿Esto es matemático? ¿Todos los votos de Bullrich van a Milei? no, está buena la pregunta. Creo que Massa tiene muchas más chances en un balotaje contra Milei que en una primera vuelta. Hay algo que estamos empezando a ver, que votantes, que quizás no es intuitivo o a priori no lo imaginábamos, que votantes de Patricia Bullrich, votantes duros, típico votante del PRO de la ciudad de Buenos Aires, en un balotaje prefiere, como lo menos peor, a Massa antes que a Milei. O sea, se abren las posibilidades. De hecho, preguntamos por un escenario de balotaje. Milei nos marcó 41 puntos, Massa 37. Ujú. Ahora, qué fluctuante que es la posición de Patricia Bullrich, ¿no? Terminó siendo la más difícil y en un punto la más atractiva, porque es la que corre de atrás, es la que trata de ensayar, ahora me contás vos tu percepción, por supuesto, sus estrategias discursivas, y en los últimos 2 días, eh, después de confrontar duro con Massa, parece que Patricia Bullrich pensara más parecido a Massa que a Milei, ¿no? Sí, Y cuestionándolo muy fuerte. es la más zigzagueante. Viste que a veces se pregunta si, o sea, sobre todo los dirigentes de Cambiemos, esta idea de si la clasificás como paloma o la clasificás como halcón. Sí, Todo el tiempo es paloma o no es halcón. Patricia Bullrich me parece que durante este último tramo fue más un camaleón que alguna de esas dos versiones de siguiendo los con animales. lógica. Fue tratando de buscar su lugar, un lugar difícil, primero porque no iba a tener centralidad, siempre el oficialismo tiene centralidad, más
en esa situación se ocupó de seguir teniéndola y Milei fue el principal referente de la oposición, el que más votos sacó en la PASO. Le costó meterse en una conversación que los dos asumieron que tenían que polarizar y cuando quería moderarse, que lo intentó varias veces y parecerse más a Massa, esa posición original ya estaba ocupada y cuando quería radicalizarse, Milei ya era un exponente que ocupaba también ese lugar y entonces no encontraba cómo diferenciarse, que eso es lo que hay que hacer en una campaña, mostrarse como una opción diferente a los dos, no querer parecerse. Claro que de a dos es más fácil, ¿no? O sea, por lo menos más concreto puede ser, son dos personas, entre tres, eso es más complicado porque es como una rueda, es como un baile de sillas, ¿no? Donde se levanta uno, sale el otro permanentemente. Ahora, entonces sería justo no adjudicarle solo a Patricia Bullrich sus errores de campaña, sino que hay un escenario objetivo que le convierte a ella que meta la pata todo el tiempo, o sea, la pone en riesgo de meter la pata todo el tiempo más que a los otros. Sí, era primero la que más tenía que arriesgar, pues ya con los primeros sondeos de los días posteriores a la PASO, todos los consultores coincidíamos que no estaba reteniendo todo el voto de la reta y que había quedado en tercer lugar. Después necesitaba meterse en la conversación pública, necesitas primero que te presten atención, que hablen de vos y lo más difícil que te crean y convencer a alguien de votarlo. Objetivamente estaba en una posición complicada y además creo que los equipos de campaña vienen con una gimnasia de elecciones polarizadas por lo menos los últimos 15 años y supieron jugar muy bien los juegos de la polarización. Cuando se presenta un escenario de tercios en el que tenés que decidir por momentos confrontar con uno, por momentos confrontar con otro, con mucha precisión, casi quirúrgica para no equivocarte, a los equipos de campaña se los vio con más oscilaciones y a ella mucho más porque estaba en una posición a priori en la largada de la campaña hacia las generales de octubre más compleja. O sea que eso en la experiencia, por lo menos física y estratégica, al que le podría dar alguna ventaja, por lo menos del conocimiento del panorama, es a Massa, porque él fue tercero en discordia, él construyó tercera pata y mal no le fue, ¿no? O sea, el kirchnerismo no le perdonó durante mucho tiempo haberle hecho perder elecciones siendo el tercero, ¿no? Sí, ese que tiene más incorporada esa dinámica es el más profesional de los tres competidores de la actualidad, es el que proyecta por lo menos una imagen de político profesional, más tradicional, pero también moderno, no tan ligado a lo tradicional. Y tiene esa experiencia. Jugó como tercera fuerza, pero nunca con la chance concreta de De disputar ganar. la presidencia. Siempre buscando otros objetivos. En este momento el objetivo es la presidencia y sí es el más favorecido porque también partía de una posición, ya no en la campaña, sino a lo largo del año, de una posición muy incómoda. Acordate que una de las principales conversaciones o dilemas que se planteaban en el periodismo, en los análisis, era cómo un ministro de Economía en una situación tan crítica podía ser candidato y además serlo con cierta chance de éxito. Y Massa demostró que, a pesar de todas las dificultades que todavía tiene hoy en la gestión, eh, puede. O sea, están abiertas las posibilidades de que sea uno de los posibles o que sea el próximo presidente, está dentro de las chances. Ya vamos para adelante. Ahora, eh, en el caso de Sergio Massa, en el caso de todos en realidad, porque, a ver, se suele decir que la gente no elige por lo que piensa, sino por lo que siente, o sea que el voto es más emotivo que racional. Esa es la síntesis a la que llegan y coinciden todos los consultores, analistas, muchos políticos, etcétera, etcétera. Ahora, la conversación se instaló durante un tramo de los últimos días, muy influenciado también por los debates en el tema de la economía. Y el tema de la economía, eh, ¿cómo se relaciona con las pasiones? O sea, porque parece que hay que hacer una segunda vuelta de lectura, ¿no? No hablo de segunda vuelta electoral, sino un segundo repaso, una segunda lectura antes de decidirse por un factor económico, si es cierto que el principal va a ser emotivo. ¿Cómo se relacionan emotividad y economía en una decisión electoral? Es cierto que cuando hablamos de economía hablamos de cosas muy concretas y que la gente espera que los candidatos le digan cómo lo van a resolver con propuestas directamente, o sea, cuál es el camino para salir de una situación complicada y cómo va a ser el resultado. Eso parece muy racional a priori, pero tenés
dentro de esa construcción narrativa, de ese relato que plantean los candidatos, una apelación a lo emocional. Una de las emociones más fuertes, principales, es el miedo. O sea, si no hacemos esto que yo te digo, puedes estar peor. O lo que te ofrecen los demás te pueden llevar a un lugar dramático, terrible. El miedo es una de las emociones, negativa. Solo con emociones negativas nadie gana una campaña, o por lo menos eso es lo que marca la experiencia en distintos países del mundo y en nuestro país. Vos también tenés que presentar o generar ciertas emociones positivas. La típica a la que apelan todos los dirigentes es a la esperanza. Vos tenés que prometerles a los electores un mundo mejor y tenés que generar cierta motivación o expectativa que se concentre en una esperanza, que también se tienen. Yo no coincido con que sea una cosa dicotómica, lo racional y lo emocional, siempre van de la mano. A lo emocional se llega con cierta racionalidad en el relato que haga verosímil y que termine proyectando una emoción positiva o generando una emoción positiva. En el caso de cualquiera de los tres, tiene que contar cómo va a ser el planeta Milei si él gana, el planeta Bullrich o el planeta Massa, y ese planeta vendérselo como un mundo lo más bonito posible, lo más agradable posible, en el que hay posibilidades, además de que te vaya bien, de que tengas éxito, que puedas desarrollar tus proyectos personales. Ahí está metida la emoción por todos lados. Convertimos la moneda o la puja de monedas en un tema emocional, o sea, esto de que la discusión más que nada es qué moneda querés tener en el bolsillo y creer que eso es posible. O sea, a mí me parece que el que crea que puede tener, por lo menos en el mediano plazo, dólares en el bolsillo como hábito, está mirando una película que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, ellos mismos, el sector Milei ha ido y vuelto con los tiempos y las cosas de esta cuestión, pero se convirtió a la moneda y al dólar como en un objeto, el gran objeto de deseo de esta campaña. Sí, es un objeto de deseo, es un objeto además de económico, cultural, que tiene toda una carga simbólica y cultural, tanto el dólar como el peso, que es lo que estamos viendo competir, ¿no? ¿Qué vale más, qué vale menos, o qué te permite, en todo caso, más, o qué te genera rechazo y qué te genera expectativa de progreso, por ejemplo, que son todas cosas que se terminan definiendo en el plano de lo emocional, de las sensaciones, sobre todo con ciudadanos que no saben mucho de economía. En todo caso, tienen que confiar o desconfiar de los candidatos, es su única alternativa. ¿Cuánto pesa en la simpatía o la antipatía el riesgo que asume cada candidato? Porque el que está en funciones, o sea, el que en teoría depende de sus resultados concretos, es Massa. Los otros dos pueden decir lo que quieran. O sea, si acá a Massa le sale mal, va a ser culpable de haber emitido una cantidad de pesos insólita para repartir entre la población. Si a Milei y a Bullrich les sale mal, eh, la verdad, pasa nada, porque no influyen en nada en la vida real, salvo en la influencia que pudieran tener de haber sido electos. Y bueno, en Massa, decíamos antes, ser ministro de Economía era una posibilidad y un riesgo a la vez. Tenía la posibilidad de demostrar en lugar de prometer. El resto de los candidatos solamente podían prometer. A excepción de Bullrich, que traía un poco la mochila del gobierno de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, si bien ella había sido solo secretaria, ministra de Seguridad, tenía la mochila de ese modelo, del modelo del gobierno de Macri, que para la mayor parte de la gente no era el mundo más bonito. Tampoco lo es el gobierno de Alberto Fernández. Y más además de tener que demostrar, tiene que resolver problemas heredados por el gobierno actual y por el anterior y poder diferenciarse. Una de las cosas que aparece mucho en los estudios cualitativos es, y que además aparece también en el discurso mediático, en la conversación mediática, es por qué el planeta Massa, como decíamos antes, va a ser distinto del planeta Alberto Fernández si él es parte importante de esa coalición y de ese gobierno. Massa estuvo siempre jugando con ese equilibrio, o con ese dilema y tratando de hacer un equilibrio. También es el que más tiene para ganar. O sea, tiene ese riesgo y lo van a evaluar por ese riesgo y lo van a elegir o dejar de elegir por lo que haga como ministro de Economía y por lo que prometa, que tiene que haber una conexión entre ambas cosas. Por eso, por ejemplo, mostró que algo que él venía planteando, que es el tema de ganancias, lo resolvió y está contando cómo va a ser, o sea, en el acto presente está contando cómo va a ser el país futuro si él es
si él es presidente. Milei es el que menos riesgo tiene. Si bien podemos decir que sus recetas se probaron en los 90, ya ahí estamos hablando de algo que incluso está por fuera, cierro con esto, por fuera de la experiencia de un montón de votantes. Pienso en los votantes sub 30 que no vivieron los 90 o que eran muy chiquitos y que es una historia que hay que contársela, y en ese contársela entran en disputa los relatos de los tres candidatos. En conversaciones, creo que alguna puede haber sido con vos tranquilamente, yo planteaba que si en serio los dichos de Milei desataran una crisis, el problema de esa crisis es que no tendría ningún responsable, porque en 4 minutos Milei, así como pasó a ser alguien muy influyente en la agenda política, podría pasar a ser nadie, porque la verdad que su influencia directa no es más que la posibilidad de llegar a ser electo en un gobierno que sería todo impredecible, digamos. Pero yo digo, se arma lío por una cosa que diga Milei, se arma una crisis en la Argentina, ¿y quién fue el responsable? Milei pasa a ser nadie en 5 minutos. Y lo que te queda es la crisis. Y la tiene que resolver, ya sabemos quién. Primero Bueno, soportando a la gente. Milei tiene una carga de responsabilidad muy baja. Incluso con las declaraciones que hizo, puede ser, yo no sé la verdad en qué medida él generó la corrida. Sí es probable que haya colaborado con esa situación, con sus declaraciones, pensando en la gente que confía en lo que dice Javier Milei. Pero él no tiene la responsabilidad de gobernar. O sea, en todo caso, el costo inmediato, que es el costo que se está pensando de acá a 10 días, que es la elección del 22, lo paga Sergio Massa, el que tiene que tratar de reducir ese costo y ese riesgo y esa debilidad que le genera frente al electorado, es Sergio Massa. Milei tiene muy poco para perder en ese sentido, así que nada, veremos el impacto. En este último estudio que hicimos, hay que aclararlo también, cerramos el campo el lunes, todavía no había empezado la corrida o la suba del dólar, quizás en No, y esta ahí semana falta se un vayan... tema, ahí falta en la cobertura, supongo, un tema esencial, que es la policía metiéndose en las cuevas del microcentro, ¿no? Porque son imágenes fuertes. Esas son cosas que antes no había pasado, que yo la pregunta que le haría a todos es decir, ¿por qué no hicieron esto antes? Si el dólar paralelo es ilegal de antes y corrida no es la primera que hay. Pero bueno, puede llegar a ser una pregunta retórica porque en medio de la campaña o en el final de la campaña nadie te va a, Sí, te va a responder con toda la verdad. Pero esa imagen, ¿suma o resta? O esa imagen de mano dura con los especuladores, ¿suma o resta? Porque especulan con el dólar, que es el objeto del deseo. sí, sí, sin ninguna duda, y lo digo no como intuición, sino por analizarlo en estudios cualitativos, suma. En masa empezó a aparecer hace 15 días, por lo menos 20 días, cuando tomó las primeras medidas que tenían que ver con bueno, ganancias, etcétera, esa batería de medidas, el IFE, etcétera. Empezó a aparecer esta idea de que Massa es una persona activa, decidida, firme, y sinónimos parecidos, o atributos que tenían que ver con una actitud que consideran positiva. Creo que esto que vimos de tomar decisiones para evitar una suba del dólar, que es algo que preocupa a la mayoría, y combatir a los que la generan de manera malintencionada, si lo queremos pensar así, en el relato del gobierno, suma. Pero también, vos lo dijiste en la pregunta, es una reacción ante una situación, o sea, no lo tomaste anticipadamente. Estás reaccionando frente a un daño que se te está haciendo para tratar de reducirlo. Nunca va a ser ganancia pura, en todo caso va a ser reducción de daño. Apareció Alberto Fernández, el coro en general lo cuestiona, casi que lo trata como un salame que salió a meterse en el escenario que no le corresponde. Recordemos que Alberto Fernández es el presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre. Le hizo juicio a toda esta gente de los libertarios por alteración, llamado a la alteración del orden público, corrida cambiaria, desestabilización, etcétera, etcétera. Eh, a mí no me parece mal que Alberto Fernández haya hecho eso. Ahora, ¿hay una actuación ahí? ¿Hay una búsqueda de la necesaria toma de distancia entre Massa y el presidente para que también Massa se pueda diferenciar de esta gestión? Sí, creo que intuyo que fue coordinado, que no fue una decisión
aislada de Alberto Fernández, que estarán trabajando en equipo porque Massa tienen el mismo dice, objetivo. los trascendidos, que se enteró en la conferencia de prensa de Alberto. Bueno, entonces no fue una decisión de campaña, si dicen eso. Y hay que ver. Claro, Sí, Massa, lo que estoy seguro es que Massa necesita diferenciarse de Alberto Fernández. Lo que hizo en el debate, hablar de mi gobierno y mostrar que este gobierno, si bien es en parte el suyo, no es exactamente como sería el suyo o sería distinto, claro. es un beneficio para él, necesita hacerlo. No estoy seguro de que Alberto Fernández salga a confrontar con Milei y acusarlo de ser responsable, si eso termina generando un impacto positivo en Sergio Massa. Sí estoy seguro que para el electorado de Milei eso termina reforzando su posición. Que una persona, pensemos en el 30% que banca Milei, ese 30% cree que Alberto Fernández es un desastre, es parte de la casta y todos los argumentos que dice siempre Milei. Para esas personas que Alberto Fernández critique a Milei, le da la razón, o sea, de que está en lo cierto, de que tomó una buena decisión votándolo a Javier. Así que no sé en qué medida puede llegar a resultar positivo para Massa. ¿Vos crees que en lo que queda de campaña hay que esperar nuevas chicanas? Ahora lo llaman cisnes negros. Bueno, ahora lo llamaban antes y lo volvieron a llamar. Eh, que aparezca alguna más sorpresas de este tipo, más carpetazos, que la campaña se va a terminar desenlazando por ahí. Intuyo que sí. Primero me pienso en el escenario de la PASO. La última semana de campaña fue tremenda, de hecho tuvieron que suspender los actos de cierre. Habían asesinado a una nena en Lanús, conmoción tremenda, hubo también una disparada del dólar muy fuerte, y había otro hecho de inseguridad que resonó muchísimo, que no me acuerdo ahora, pero que también impactó la campaña directamente. Imagino que van a jugar todas las cartas, todos los que puedan. Se define mucho el 22 de octubre. Milei todavía tiene alguna chance de ganar en primera vuelta, y creo que van a hacer desde su lugar todo lo posible para acelerar ese proceso, sabiendo sobre todo que en un balotaje crecen las chances de Massa. O sea, si Milei no gana en primera vuelta, se reducen sus posibilidades. No va hacia un balotaje con holgura, con distancia de Sergio Massa. Incluso estamos viendo, no sé si te lo dije hace un rato o lo había pensado, que hay votantes de Patricia Bullrich, votantes duros del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, que prefieren a Sergio Massa antes que a Javier Milei. Estamos Sí, hablando del votante típico, que es votante de nivel socioeconómico alto, que tiene la vida hecha, que cree en las instituciones, que cree en el país, y que siente que en todo caso Milei viene a destruir algo, con lo que, más allá de que tiene demandas sí, que son e ellos mismos. insatisfacciones, que los puede perjudicar un gobierno de Milei directamente. ¿Eso quiere decir que Bullrich ya fue o tiene alguna chance de remontar? Quedan 2 semanas, una semana, 10 días, Y o 9 días. no me animo a decir ya fue porque queda grabado. Capaz si habláramos en el auto yendo a algún lugar o tomando un mate ahí en tu casa, te digo, y medio que ya fue. Pero viste que está bastante sorpresivo y volátil la cuestión electoral, y por ahí te digo Bullrich ya fue y después termina entrando el balotaje y me meto en el orto lo que estoy diciendo. Ujú. Bueno, papá te enseñó a ser un poco más elegante, pero bueno, está bien, vos ya sos un profesional Estoy independiente. tomando mi estilo. Queda bien, viste, decís una mala palabra y De- Bueno, sorprendes. señoras y señores, metió las patas en el barro. A ver, en este orden, Manuel Zunino, mi hijo mayor, consultor de opinión pública, sociólogo, lidera junto con Santiago Giorgetta la consultora Proyección. Y bueno, ahí estaba, con su percepción y sus nuevos resultados a 10 días nada más de las elecciones nacionales, que nos tienen con mucho interés. A ver, antes de cerrar, mucho rating, ¿eh? Tuvo el debate. O sea, terminamos interesándonos por la política desde la discusión que plantea la antipolítica. Sí, exactamente. Creció mucho el interés, creció por los debates, fue un indicador de que hay más conversación política, es que superó en el rating a los debates anteriores, de las elecciones anteriores.
Después nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos encuestas. Hay más gente interesada en responder encuestas luego de la PASO que antes de la PASO. Me parece que el escenario disruptivo que generó la irrupción de Milei empezó a dar una dinámica de conversación muy presente en todos lados. Uno lo ve también, vas a un bar, te sentás en un bar de la Ciudad de Buenos Aires y en la mesa de al lado están hablando de Milei, de las elecciones, de Bullrich, de Massa. Como que Sí, es un sí. tema muy presente en la conversación. Bueno, Manu, beso, nos vemos pronto. Besos, viejo, te quiero. Abrazo. Chau. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.